Hace poco, en Manizales, después de una conferencia, decenas de personas se acercaron a abrazarme. Yo, que me considero abrazona, me abrumé y terminé escondiéndome. Pero cuando la experiencia finalizó y yo ya iba en el avión de vuelta a casita, iba con una sonrisa oreja a oreja, como cuando uno está enamorado, que se encuentra como sonriéndole a todo. Estaba recargada. Y yo iba en el avión y yo me preguntaba, ¿cuántos abrazos me dieron? ¿Cuántos abrazos di? ¿Cuántas bacterias intercambiamos en esos abrazos? ¿Cuántos corazones se alinearon eléctricamente? Esto es Brainfulness Podcast. Les quiero contar una crónica medieval un poco oscura. Dicen que por allá en el siglo XIII, un rey que se llamaba Federico II quería saber cuál era la lengua original en el planeta. ¿Sí? Él pensaba en esa época, ¿será hebreo, será griego, será latín? Entonces le prohibió a las nodrizas que en ese reino le hablara a los niños cuando los estaban cuidando. Y cada vez que las nodrizas iban a acariciarlos, terminaban hablando cosas, entonces prohibieron rotundamente incluso acariciarlos, para que cuando los niños empezaran a hablar, ellos supieran cuál era la lengua original. Pues este estudio científico, digamos en el siglo XIII, terminó en una tragedia, porque todos los niños que estaban aislados, que no les hablaban, que no los acariciaban, fallecieron. Y la ciencia hoy ya sabemos que ha demostrado científicamente que el principal determinante de la salud física y mental es el contacto, es la conexión social. Pero yo me pregunto, ¿cómo nos vamos a conectar con otros si ya ni siquiera nos tocamos? Uno, por ejemplo, en América Latina está acostumbrado, uno crece en un ambiente en donde hay besos, abrazos, nalgadas. Es normal que uno vaya por la calle de la mano con sus hijos. De hecho, en estos días en una consulta, una paciente con su hija me decía, doctora, nosotras siempre vamos de gancho, como si ella fuera mi bolso, o sea, van así bien pegaditas, pero todo el mundo no es así. Miren que en los años 60 un psicólogo muy teso llamado Sidney Girard hizo un estudio. Él se fue, viajó a diferentes partes del mundo, un estudio observacional, y se sentaba en los cafés y empezaba a contar cuántas veces se tocaban unas parejas en una hora. Y lo hizo en diferentes partes. En Puerto Rico, que de todas formas es América Latina, ¿sí? En una hora se tocaban 180 veces. En París, 110 veces. En Florida, en Estados Unidos, en los años 60, 2 veces por hora. Y en el Reino Unido, 0. Y en ese estudio no incluyeron Canadá, pero yo estoy segura que donde le incluyen también da 0. Miren, yo vivía en Canadá cuando me fui a hacer el fellow de epilepsia y yo sufrí, en parte, porque las personas no solo no se tocan, no se abrazan, no se besan, sino que no se miran, no se hablan. Al principio yo llegué toda juiciosa, toda ingenua, entraba a un ascensor y yo decía, muy temerosa, good morning, silencio absoluto. Y yo pensaba en mi mente, tengo que mejorar mi inglés, no me están entendiendo y por eso no me responden. Pero después de 18 meses de vivir allá, entendí que la nieve y que ese invierno tan prolongado congela los corazones. Y suena horrible, pero yo veía pacientes ancianos solos en consulta, pacientes adolescentes solos en consulta, pacientes adultos en la unidad de cuidados intensivos completamente solos. La soledad reinaba. Y habían algunos canadienses más cercanos que me decían con cariño, y algunos latinos que vivían allá, Lady, recuerda el espacio personal. Yo era como, ¿qué es eso? Personal space. Uno tiene que estar separado de los otros 50 o 70 centímetros, es decir, el espacio de los brazos extendidos, porque si usted de pronto rozaba a alguien, como cuando uno va acá en Colombia, que uno camina y uno dice, ¡ay, qué pena! Tranquila, no, estamos bailando, decimos. No, si uno allá rozaba a alguien, se sentía agredido, porque estaba invadiendo su espacio personal. Y yo les confieso que esto me costó muchísimo. Y es muy triste, pero yo estoy segura de que si hoy repitiéramos el estudio del psicólogo Girard, de irnos a unos cafés a ver a la gente hablando una hora para ver cuántas veces se tocaban, el resultado va a ser 0 en cualquier parte del mundo, porque estamos en la era digital. Entonces el contacto ya no es físico, ya estamos hablando con la gente y haciendo todo en el celular.
es como si fuera una extensión de nuestro cuerpo, biomecánica y social. O sea, es un pedacito de cerebro mío, mi celular no se me puede quedar por nada. Me puse a investigar y miren que en una hora tocamos más el celular que a otros seres humanos. Se calcula que 2.617 veces al día tocamos el celular, teniendo en cuenta que hay varios momentos en donde cuentan como una tocada, pero estamos una hora entera con el celular, ¿sí? Y las personas que lo usan más, esto es el uso promedio, ¿sí? Los normales, pero los que lo usamos más de manera pesada, un consumo pesado de celular, llegamos a 5.427 toques diarios. Yo pensaba, si pasáramos el tiempo que pasamos con el celular, con el esposo, con los hijos, con las amigas, la historia sería diferente. Vean, usamos tanto el celular que ahora compartimos las bacterias es con el celular, no con otros seres humanos. Hay estudios en Australia, por allá en el 2020, para la época de pandemia, encontraron que las bacterias del celular eran una extensión del que los usaba más algunas bacterias ambientales. Empezaron a estudiar en el laboratorio los celulares y hay otro estudio más impresionante. Demuestran, este se hizo muy famoso, que un celular promedio tiene 10 veces más bacterias que un inodoro público. Óiganme, público. Y asumo que están entendiendo que no solamente hay bacterias respiratorias y de la piel, sino intestinales. Por favor, recuerden esto cuando a un amigo les pida que les tome una foto con el celular. Y estudiando este tema de los celulares y el contacto humano y el contacto de pantallas, me encontré con una mujer fascinante que se llama Tiffany Field, una psicóloga PhD que vive en Miami, y ella quería conocer, como lo hizo en los años 60 Llorar, qué tanto contacto había en ciertas zonas públicas. Y ella se fue a un sitio emblemático que son los aeropuertos internacionales. Esto representa como antes eran las estaciones de trenes. ¿Recuerdan en las fotos clásicas, en las películas, que sale la despedida eterna, el abrazo, el beso, las lágrimas? Son sitios bastante emotivos. Y ella se fue con su equipo de investigación y empezó a detectar, en este caso en porcentajes, cuánto tiempo, mientras se espera que llegue el avión o todo ese proceso en el aeropuerto, tienen de contacto los seres humanos con su acompañante. Y encuentra algo que me pareció impresionante. El 98% del tiempo de espera en un aeropuerto internacional, la persona está con el cuello flexionado, ¿sí?, mirando el celular. 98% del tiempo. Y solo el 2% restante está interactuando con su acompañante, aunque esté sentado al lado. ¿Les ha pasado eso? Que estamos al lado de la pareja, que estamos en un restaurante, toda la familia, unos al lado del otro y ni siquiera nos miramos, porque estamos mirando es el celular. Y esta señora Tiffany Field es la directora de un centro del Touch Research Institute, o sea, es un instituto de investigación específicamente del contacto físico, de las caricias. Ella ha publicado casi 500 artículos científicos sobre el tema, es brillante, y ella empezó esta carrera desde el dolor. Miren que el dolor es a veces muy productivo. Esta mujer en los años 70 tiene una hija, pero la hija es prematura. Y en esa época no existía bebé canguro como ahora, no. En esa época los bebés estaban aislados para que no se fueran a infectar en incubadoras. Y en el momento en el que ella tenía para ir a ver a su hija, indefensa, como toda mamá se debe sentir cuando no tiene a su hijo cerca, tan pequeñito, tan vulnerable, ella empezó introduciendo solamente las manos que le permitían con un guante, como a masajearla, pero no suavecito, no, masajes moderados, profundos, que la bebé sintiera que había un contacto humano. Y su bebé se empieza a recuperar muy rápidamente, mucho más rápidamente que todos los otros niños que ingresaron el mismo día del parto. Y ella dice, acá hay algo más. Esta mujer investigaba en el departamento de pediatría, allá en Miami, y con el permiso de los papás y contando su historia, empieza a hacer lo mismo. Y coge a 40 bebés neonatos prematuros y empieza a masajearlos. 3 veces 10 minutos en el día, ¿sí? Entonces es media horita acumulada. Y estos chiquitines que estaban abrazados, que estaban masajeados, que estaban apapuchados, comparados con los que no, que eran el resto de la población de esa institución pediátrica, en 10 días, solo en 10 días de masajes, recuperaban un 50% más de peso corporal que los otros. Y decían, pero no entendemos por qué
se engordan más y los masajean. Y ella empieza a estudiar y por allá en los años 80 publica su artículo científico en donde encuentra que ese masaje aumentaba la producción de insulina y gastrina. Ojo, no vayan a pensar pues que si a uno lo abrazan uno se engorda, aunque puede que sí. Deberíamos hacer ese estudio. Miren que hoy manejando para acá, para donde estamos en el centro de grabación, pasé por una panadería que me encanta, que es divina, por una zona muy campestre, y había un letrerito que decía: quiero un café y un beso largo, con muchas as. Y cuando yo vi eso me quedé pensando en el tiempo que el tiempo que estamos usando para besarnos, ¿sí? Si nos tocamos menos, si nos miramos menos y hablamos menos, yo pensaba, con seguridad, nos estamos besando más rápido, ¿sí? Es el tiempo más corto. Y me acordé de esta canción muy famosa por allá de los años 90, de 1998, yo estaba en mi plena adolescencia, que dice: déjame un beso que me dure hasta el lunes. Yo canto terrible, pero yo sé que la recuerdan los que están escuchando. Un beso largo, un beso inmenso, un beso grande que sea de alimento. Y yo conecté con Tiffany y yo decía, wow, todo lo que había estudiado, definitivamente el tiempo importa. O sea, los besos tienen que ser largos. Y estos chicos de la época que se llamaban Salsa Kids sabían más neurociencia que cualquiera. Y al respecto del tiempo hay una pareja muy famosa de científicos, esto me encanta, ¿no? Porque siempre vemos un científico o una científica, pero cuando la pareja se une, que se llaman John y Julie Gottman, que viven en Washington, tienen un laboratorio que es un laboratorio de amor, así lo llaman, The Love Lab. Y ellos llevan décadas estudiando relaciones de pareja y son muy reconocidos porque son capaces de predecir si una pareja se va a separar. Es decir, ellos les miden eléctricamente conductancia de la piel, corazón, electroencefalograma a dos parejas teniendo interacciones, hablando, conversando, y pueden decir con una precisión del 94% esta pareja se va a separar o esta pareja está muy bien, ¿sí? Porque ellos consideran el amor como algo eléctrico y yo pienso que estoy completamente de acuerdo. Y después de estudiar a más de 3,000 parejas por más de 30 años, ellos sacan un número un poco mágico que son 6 segundos. Ellos dicen que un beso es diferente cuando es corto que cuando es largo, que el pico de despedida típico de chao, que no alcanza a durar ni siquiera un segundito, está bueno, está bien, pero cuando damos ese pico cortico es como si le estuviéramos saludando a un compañero de logística, ¿sí? Hoy él lleva a los niños, yo los recojo de para acá, es un partner, ¿sí? Es mi compañero, pero no da esa sensación de casa, de espacio seguro. Entonces ellos estudian y dicen que cuando el beso dura 6 segundos, contemos ese beso, 2, 3, 4, 5, 6, es un beso largo, un beso inmenso. Él dice, en estudios de resonancia magnética funcional encuentran que en esos besos largos se libera tanta oxitocina que es capaz de apagar por completo la amígdala cerebral, que es el centro del miedo. Entonces ellos dicen que cuando hay un beso de 6 segundos, esto tiene la capacidad de generar una calma profunda y una conexión profunda marital, que por supuesto reduce el riesgo de separaciones. Ahora, un abrazo corto es un saludo. Miren que acá en Colombia, en América Latina, nos abrazamos mucho, ¿sí? Yo siento que somos muy abrazones, pero el abrazo dura 2 segundos. Pero cuando dura 20 segundos, ese abrazo no es solo un saludo, ese abrazo es medicina. Y acá quiero que viajemos a Carolina del Norte. Hay una investigadora que se llama Karen Gruen que realizó un experimento social. Evaluaba también parejas, en este caso, antes de salir a una situación estresante. Ella lo que usaba era hablar en público. Hasta el experto conferencista más teso del mundo siente un poquito de esa taquicardia cuando se para ante el público y son miles de personas. Entonces ella comparó 2 grupos. Entonces, estos van a salir a hablar en público a secas, sin abrazos ni nada. Y el otro grupo, antes de salir a hablar en público, va a abrazar a su pareja 20 segundos. Un abrazo bastante largo. Y ella encuentra que esto genera la liberación de oxitocina tan alta que lleva un umbral que inhibe la amígdala y que genera una reducción en la hormona
del estrés, que es el cortisol, del que tanto hablamos en este podcast. Entonces, un abrazo largo, sabroso de 20 segundos, me sube la oxitocina, me baja el cortisol, pero ojo porque la investigación va más allá. Al bajar el cortisol hay protección cardiovascular. Hay una sensación de bienestar profunda que impacta el corazón. Y quiero concluir con una perla, porque yo creo que nos deshabituamos a abrazarnos. Tenemos que reeducar nuestras mentes, recablear nuestros cerebros para tener ese contacto físico con las personas que amamos, con los que estamos seguros. Pero hay un gran enemigo, ¿sí?, que son los dispositivos tecnológicos. Yo amo la tecnología. Miren que esto nos permite conectarnos con muchísimos países en el mundo en este podcast. Pero hay estudios que han demostrado que la mera presencia de un smartphone, de un celular, como lo quieran llamar, de un teléfono, de un móvil, ahí en una habitación, en un comedor, en un sitio donde vamos a hablar, aunque esté apagado, aunque no lo estemos mirando, reduce la profundidad de esa conversación, de ese contacto humano, de ese lenguaje. Disminuye el número de palabras hasta en un 20%. En los hogares, el hecho de estar usando pantallas, tanto los papás como los niños, reduce en una hora, digamos, cuando todos estamos en casa, los papás llegaron del trabajo, son las 6 de la tarde, de 6 a 7, en esa hora los niños escuchan 1.100 palabras menos. No es raro que ahora haya tanto retraso en el desarrollo del lenguaje. El cerebro del niño dice, ¿yo para qué hablo si a mí toda la información me está llegando? Yo veo colores, sonidos, datos, ¿sí? Y un niño pierde 400 turnos de habla. O sea, no nos estamos hablando. Hoy los quiero invitar a que suelten el celular, a que apaguen el televisor, el computador, el iPad y apenas puedan, cuando estén escuchando este episodio, abracen a sus seres amados, al esposo, a la esposa, al novio, a la mamá, a los hijos. Yo les quiero recetar hoy un abrazo de 20 segundos. Les confieso que al principio es incómodo, especialmente cuando es alguien que no es tan cercano, ¿no? A los 10 segundos uno ya como que se quiere soltar, pero a los 15 segundos uno empieza a sentir estos cambios moleculares y se siente como en el lugar. Por favor, compartan este episodio con esa persona que desean abrazar, con ese prospecto de novio largo que nos dure hasta el lunes. Comenten, los leemos, síganos. Cuéntenos, por favor, cómo les fue esta semana con besos y abrazos largos. Nos vemos en el próximo episodio. Esto es Brainfulness Podcast.